024 318 6601. Así es, amable audiencia en el Señor Jesucristo. Usted que en esta hora quiere participar, quiere llevarse una tarjeta móvil, dos tarjetas movilidad en esta tarde, usted solamente envíenos su aporte acerca del tema que vamos a estar hablando en esta hora, y el tema es titulado Cuidado con los falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 y Gálatas capítulo 1 verso 8. Así es, amados en el Señor, como le venía diciendo, el apóstol Pablo nos enseñaba que si miraba otra persona o cualquiera, o aún los mismos ángeles del cielo llegasen hablando otro evangelio, el apóstol Pablo dijo que serían llamados anatema. Así es, amados del Señor, hoy vamos a hablar específicamente de un hombre que estaremos hablando que verdaderamente contradice a lo que está escrito en la palabra de Dios, un hombre que dice que nació de una virgen, un hombre que dice se hizo ser llamado Dios cuando verdaderamente no lo es, como verdaderamente fue un hombre común y corriente. Y amados en el Señor, hoy estaremos hablando acerca del falso profeta William Mario Branham. Así es, hoy en día a nivel mundial, a nivel aquí mismo en nuestro país, en nuestro estado Apure, se ven muchos los seguidores de William Mario Branham. Así es, amados en el Señor, pues quiero decirle lo que dice la palabra del Señor. Entonces pudo decir el apóstol según San Pedro en la segunda epístola, capítulo 2, verso 1, dice: pero hubo también falso profeta entre el pueblo. Así es, vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor hasta ahí. Cuando el apóstol Pedro hablaba de que había falsos profetas, dentro del pueblo verdaderamente estaba hablando del pueblo que se iba a dejar ser engañado por muchos hombres que verdaderamente venían a hablar de otro evangelio, otros hombres que venían a torcer la palabra del Señor. Amados en el Señor, verdaderamente este hombre, a mediados del año 1920, este hombre William Mario Branham pertenecía antiguamente a las Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Pero este hombre verdaderamente había empezado a torcer la palabra del Señor, a distorsionar la palabra del Señor. Entonces la Asamblea de Dios de los Estados Unidos para ese año 1920 reprendió las herejías que este hombre William Mario Branham estaba enseñando a través de doctrinas erróneas. Por eso, amados en el Señor, que nosotros debemos de seguir una sola doctrina, que es la doctrina verdaderamente como lo es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amados en el Señor, quiero decirle que William Mario Branham para esa época tuvo también una pequeña discusión con el creador o fundador de los Testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque este hombre Thompson, fundador de los Testigos de Jehová para el año 1921, afirmaba que el Nuevo Testamento no tenía que estar en la Biblia porque el Nuevo Testamento no hablaba nada de Jehová. Entonces también William en su teoría afirmaba que el Antiguo Testamento no tenía que estar en la Biblia porque no hablaba nada de Jesucristo. Pues quiero decirle que esto es doctrina errónea que estos hombres estaban enseñando, porque la palabra del Señor nos habla en el libro de los profetas, como lo son el profeta Isaías, mejor conocido el profeta mesiánico. Ahora, amado, usted se preguntará por qué el profeta mesiánico, porque fue el profeta que profetizó la venida del Mesías. Isaías, tanto como Jeremías como Daniel, profetizaron la venida del Mesías a esta tierra. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo enseña en el Nuevo Testamento de su Padre que habla de Dios verdaderamente, está hablando de Jehová. Pero hoy vamos a hablar a través de la palabra, a la luz de la Biblia, para que usted, amados en el Señor, que verdaderamente se encuentre en doctrinas erróneas, como lo es la doctrina que este hombre pudo enseñar. Para esos tiempos verdaderamente usted pueda salir y recapacitar y buscar el verdadero evangelio, como lo dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. Dice: paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y seguid por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Pudo decir el profeta Jeremías. El profeta decía que debemos de seguir las sendas antiguas. Cuando él hablaba de las sendas antiguas, estaba hablando de
el mismo Señor Jesucristo. Está hablando del Evangelio de salvación. Amados en el Señor, una de las herejías o una de las falsas profecías de este hombre William Mario Branham, que se hizo ser llamar profeta de Dios, fue que para el año 1977 este hombre profetizó y pudo decir en sus herejías que el rapto sucedería para este año, para el 77. Y entonces, si nos damos cuenta, verdaderamente este hombre pudo morir en el año 1966. Fue una de las profecías que este hombre dio para este año, el cual fue catalogado como un falso profeta, porque este hombre se hizo ser llamado profeta, que en él vino la personalidad de Elías, que en él vino el profeta Elías. Pero si nosotros nos vamos a la luz de la palabra, en el libro de Malaquías nos enseña que verdaderamente el profeta Elías vino fue en la personalidad de Juan el Bautista. Pero si nosotros nos damos cuenta, amados en el Señor, podemos entender a través de la palabra que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Solamente hoy en la actualidad existen, son vasos de Dios utilizados en la profecía. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta lo que Pablo enseña, que dice que en una casa hay varios tipos de vasos. Hay vasos de oro, vasos de plata, vasos de barro, vasos de madera. Unos son utilizados para honra y otros son utilizados para deshonra. Hoy en día existe el vaso de profecía que Dios utiliza para llevar un mensaje al pueblo de Dios. Quiero decirte, amado en el Señor, hablando acerca de este falso profeta, William Mario Branham enseña en su teoría que en él vino el profeta Elías y sus seguidores lo afirman, que él era el profeta Elías. Pues la Biblia enseña que el profeta Elías vino en la personalidad de Juan el Bautista. Nos vamos a ubicar rápidamente en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5, amados en el Señor, porque vamos a estar hablando a través de la luz de la Biblia. La Biblia nos enseña en Malaquías, gloria sea al Señor Jesucristo, nos da a entender. Quiero decirle que esta versión que estamos utilizando para hablar es la versión Biblia de El Ministro. Es una versión que se utiliza para hablar, para ministrar la palabra del Señor. Amados en el Señor, el libro de Malaquías nos dice en el capítulo 5, Malaquías capítulo 4, verso 5, dice: He aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amados en el Señor, el profeta Malaquías enseña y dice, a través, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y dice que aquí él envía al profeta Elías para que preparase el camino. Cuando está hablando de preparar el camino, está hablando del profeta, o mejor conocido como el último profeta, que fue Juan, amados en el Señor, de que viniese a esta tierra a preparar el camino antes que llegara la venida del Mesías. Pero también el libro de Mateo capítulo 3, verso 4, amados en el Señor, quiero decirle lo que dice la palabra del Señor en el mismo Mateo. Vamos a ubicarnos rápidamente, usted en su casa se puede ubicar, se estará dando cuenta de lo que estamos hablando, amados en el Señor, porque queremos hablar a través de la luz de la palabra, queremos hablar lo que la palabra nos enseña. Entonces dice Mateo capítulo 3, verso 4, nos dice la palabra del Señor: y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Amados en el Señor, aquí mismo el Señor nos está dando la descripción que tenía el profeta Elías en aquel tiempo. El profeta Elías se vestía de piel de camello. ¿Cuál era la comida del profeta Elías? La comida del profeta Elías era miel y langosta silvestre. Dice la palabra del Señor, porque la Biblia enseña que el profeta Elías fue arrebatado en caballos hacia el reino de los cielos, pero era necesario de que Elías viniese a esta tierra por segunda vez, amados en el Señor, y se pudiese cumplir lo establecido en la palabra, de que viniese y muriese como humano, de que viniese y muriese como hombre de nuevo aquí en esta tierra. Y déjame decirte que Elías vino fue en la personalidad de Juan el Bautista, no como este famoso que se hizo llamar profeta William Mario Branham, que verdaderamente
Solamente él mismo se atribuyó el título de profeta, él mismo se atribuyó diciendo que era Dios, él mismo se atribuyó diciendo que él era el ángel del Apocalipsis. Amados en el Señor, son herejías que este hombre estaba enseñando al pueblo. En aquel tiempo, a través de los años 60, a través de los años 50, este hombre enseñaba doctrinas erróneas. Así hoy en día lo están haciendo miles y miles de seguidores a nivel mundial que están enseñando herejía. Entonces, amados en el Señor, el libro de Marcos, usted puede buscar en su casa, el libro de Marcos capítulo 9, verso 11, del verso 11 al versículo 13, y usted se dará cuenta de que Elías ya vino, amados en el Señor. Elías no podía venir por tercera vez a esta tierra, como este hombre afirma y asegura, como lo afirman sus seguidores, que él era Elías. Una de las herejías que William Mario Branham aseguraba y decía era que él, entre las iglesias no debería de existir la manifestación del Espíritu Santo, porque a través de la manifestación del Espíritu Santo decía que formaban un desorden dentro de las congregaciones. Amados en el Señor, pero déjame decirte que a través de la luz de la palabra nos enseña que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando Él subió a la ascensión hacia el reino de los cielos. Él le dijo: me voy, pero más no los dejo solo, voy a la diestra del Padre a rogar que envíe al Consolador. Él fue a rogar al Padre que enviase al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados en el Señor, la palabra del Señor enseña en el mismo libro de Mateo, nos dice que todos los pecados son perdonados en esta tierra, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que dice que no cree en el Espíritu Santo, que no cree en el bautismo de lengua, porque este hombre aseguraba en su teoría y decía que el bautismo de lengua era para confusión del pueblo. Pero déjame decirte que no era para confusión del pueblo, sino que era el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Entonces este hombre se contradició en muchas cosas, que llegó a llamar a sus seguidores y formó a nivel mundial los famosos tabernáculos de Branham. Verdaderamente, amados en el Señor, otra de las herejías que este hombre pudo enseñarle al pueblo cristiano era que no debían de creer en el Padre y el Espíritu Santo, sino únicamente en el nombre de Jesucristo. Pero vamos a seguir, amados en el Señor, hablando acerca de las herejías de este hombre, William Mario Branham. Dice: William Mario Branham insistía en que los creyentes que habían sido bautizados en el nombre de la Trinidad, o mejor dicho, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, debían ser rebautizados en el nombre de Jesucristo solamente. Esta es una de las más grandes herejías que la misma Biblia lo contradice. Que este hombre decía que todos aquellos, se está hablando de los cristianos, que han sido bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, deben ser rebautizados. Si la Biblia nos enseña que existe un solo bautizo, no puede existir 2 o 3 bautizos, y no nada más en el nombre de Jesucristo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, usted se preguntará: hermano, pero ¿cómo me lo aseguras tú? Bueno, pues déjame decirte, pues el mismo Señor Jesucristo enseña que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Nos ubicamos en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, amados en el Señor, porque queremos